Estimados alumnos, esto corresponde a la tercera parte y final de la clase de ultrasonido. Ya hemos visto algunas de las características asociadas a los parámetros, a las posibles respuestas biológicas que pudiera haber y ahora veremos los efectos a nivel más general que se pueden determinar gracias a la aplicación de ultrasonido. Los efectos térmicos, ¿ya? En general los efectos térmicos, así como todo lo que hemos visto asociado a termoterapia, tienen respuesta similar a ellos. Se ha visto, y en el año 1930 Harvey hablaba de respuestas inflamatorias asociadas como el aumento de la razón metabólica, la disminución o control del dolor y el espasmo muscular, la alteración de la velocidad de conducción nerviosa, el aumento de la circulación y extensibilidad de los tejidos blandos. La verdad que todos estos efectos sí están vistos, sí están analizados, pero posiblemente hubieran otros agentes que nosotros pudiéramos determinar con una mejor acción si lo comparamos con el ultrasonido. Pero la virtud que puede tener el ultrasonido es que quizás hay algunos tejidos que puedan ser específicos, más focalizados, donde nosotros pudiéramos querer llegar con un agente más local, más estable en esa zona, o, por ejemplo, en tejidos que son un poco más profundos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los efectos térmicos que se han visto no son tan potentes en planos tan profundos. En esta imagen lo que vemos es una fotografía de una termografía, no es un aumento de volumen lo que se ve ahí, sino que es los cambios de temperatura asociados en el paciente cuando se aplica ultrasonido, por ejemplo, en la mano. ¿Bien? No es que haya aumentado a un volumen de esas características, sino que es una respuesta asociada a la modificación de la temperatura. Se ha visto que puede lograr un calentamiento mayor en planos profundos que la termoterapia superficial, por lo tanto podría ser más eficiente de esa vereda. Se produce un mayor calentamiento en los tejidos ricos en colágeno. Ya sabemos que el ultrasonido es altamente absorbido por los tejidos ricos en colágeno y por lo tanto los tejidos que tienen mala calidad, mala capacidad de absorción o un coeficiente de absorción más bajo van a tener un menor calentamiento, como lo que ocurre por ejemplo con la grasa. El tejido adiposo va a tener un bajo coeficiente de absorción. Es por eso que se define que el ultrasonido quizás pueda llegar a un plano más profundo, porque la grasa no se va a captar esta energía mecánica y por lo tanto no necesariamente la va a convertir a pleno en aumento de temperatura. Ahora, este gráfico es bastante interesante, aparece en el libro nacional Michel Cameron, el Physical Agents in Rehabilitation, en donde podemos ver en celeste la curva asociada a la temperatura y a la profundidad de los tejidos para 3 MHz de frecuencia, y a 1 MHz lo vemos en la curva negra. ¿Bien? ¿Qué podemos ver acá? Que a mayor concentración de colágeno, mayor frecuencia, voy a tener un mayor pic de calentamiento. Pero ese pic de calentamiento, asociado a un mayor tiempo de aplicación, va a ser a nivel de la superficie, porque va a haber un mayor coeficiente de absorción, por lo tanto, si yo quisiera calentar un tejido en un plano superficial, la aplicación, por ejemplo, de 3 MHz sería la adecuada, porque va a tener un pic mayor de aumento de temperatura que, por ejemplo, 1 MHz. ¿Bien? Por lo tanto, alguien podría decir, pucha, ok, 3 MHz produce un mayor calentamiento que 1 MHz. Y desde el punto de vista teórico, sí ocurre eso. Pero si yo quisiera, y eso se define como que es 3 veces más el calentamiento que se produce a 3 MHz versus 1 MHz, pero si yo lo comparo eso con un calentamiento en un plano más profundo, cuando la frecuencia es más baja, o sea, a 1 MHz, el coeficiente de absorción es menor, por lo tanto, en la superficie tengo un menor calentamiento, pero en planos profundos tengo un mayor calentamiento que cuando se compara a 1 MHz que cuando se compara a 3 MHz. Por lo tanto, si yo quisiera calentar un tejido en el plano profundo con ultrasonido, la decisión debería ser a 1 MHz. Y eso se ha visto que en el plano profundo va a ser la temperatura proporcionalmente muchísimo mayor versus lo que podría ocurrir si se aplicara a 3 MHz. Es por eso que es súper importante tomar la decisión de si yo quiero llegar al plano profundo, qué frecuencia es la que debo ocupar. En este caso sabemos que es 1 MHz y si yo quisiera llegar al plano superficial, con 3 MHz debería actuar. Y esto no solamente tiene que ver con los efectos térmicos, sino que esto mismo lo podemos analizar desde los efectos atérmicos. ¿Ya? Porque si yo quiero provocar una respuesta
a nivel más mecánico, más atérmico, en el plano superficial, igualmente debería pensar en 3 MHz, y si yo lo quisiera hacer en planos profundos, igualmente debería pensar en 1 MHz. Los efectos térmicos del ultrasonido, en general se ha visto que si yo aplico 1 MHz a 1 watts por centímetro cuadrado a, a duty cycle continuo, el calentamiento que se puede producir en un plano profundo alrededor de 3 a 4 centímetros no es más allá de 0,2 grados Celsius. O sea, la verdad es que si yo quisiera calentar realmente un tejido en el plano profundo, es bastante complicado que igual lo haga el ultrasonido, ¿ya? Por eso hay que tener en consideración de que, aunque pudiera lograrlo, quizás no es necesariamente el más eficiente. Si lo comparáramos, por ejemplo, con una onda corta inductiva, podríamos tener una respuesta mayor y mejor de la onda corta inductiva. Pero si nosotros vemos las consideraciones que pueden estar determinadas por el paciente, quizás ese paciente no sea el adecuado para la aplicación de onda corta, en cambio sí podría ser el adecuado para la aplicación de ultrasonido. Y ahí es donde tenemos que analizar caso a caso cuál es la situación de esto. Los efectos de tipo atérmicos o mecánicos, que en realidad mecánicos siempre es el ultrasonido, por eso se tienden a definir como atérmicos para diferenciarlos realmente de los térmicos, tienen relación con la cavitación, las microcorrientes, las corrientes acústicas, en donde no va a haber un aumento de temperatura, pero especialmente se asocian a la respuesta de la mecanotransducción y la capacidad de esto de poder promover la respuesta reparatoria. De ahí que el ultrasonido mecánico, si nosotros vemos el ultrasonido de tipo atérmico, nos va a ayudar al aumento del calcio intracelular, al aumento de la permeabilidad de membrana, a la degranulación de mastocitos, a la señalización de factores quimiotácticos, de histaminas y prostaglandinas, la liberación o la respuesta de los macrófagos y el aumento de la razón de la síntesis de proteínas por los fibroblastos. Asociado todo esto a la mecanotransducción, al fenómeno de carga que se entrega gracias a la aplicación de ultrasonido, por ejemplo con la integrina, a las respuestas de cavitación, ya que son estables, pero si nos fijamos, todo esto tiene que ver con la reparación. Son todos elementos que están presentes en el proceso de reparación, que pueden estar en la etapa inflamatoria, en la etapa proliferativa, así como en la etapa remodelativa. Y por lo tanto, el ultrasonido pareciera ser un ente individual que pudiera actuar de mejor manera en cada una de estas etapas. Y si lo consideramos como en el año 1939, donde Polman decía que era un antiinflamatorio, la verdad que si miramos esto decimos, está liberando histaminas y prostaglandinas, está liberando mastocitos, o sea, lo está degranulando para que aparezcan más macrófagos. Por lo tanto, ¿es un antiinflamatorio o está potenciando una respuesta inflamatoria? Y eso es lo que hace el ultrasonido, es inflamar para poder promover la respuesta reparativa. El tema es que si nosotros utilizamos parámetros de baja intensidad, de bajo duty cycle, es posible que estas respuestas sean de menor grado y por lo tanto más inocuas si pensamos en una respuesta inflamatoria potente, en donde se pudiera utilizar el ultrasonido como un potenciador de las respuestas proliferativas sin afectar la etapa inflamatoria. Cuando pienso en la etapa proliferativa, debería pensar en tener una mejor energía, como veremos más adelante, y hay parámetros que son adecuados para esto. Y si quisiéramos pensar, por ejemplo, en estadios más remodelativos, necesitaríamos quizás más energía para poder ayudar a favorecer esto, como lo plantea un poco Tim Watson en este esquema que veíamos en el video anterior. Ahora, si yo aplico un ultrasonido a 20% del duty cycle y que la intensidad que llega al tejido o el SAT-P está entre 0,5 a 0,75 watts por centímetro cuadrado, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el calcio intracelular y podemos ver acá una cadena, ya que por ejemplo en este caso se asocia a la contracción, pero podemos tener una cadena de diferentes elementos donde el calcio es protagonista, pero donde funciona como un segundo mensajero, donde puede actuar sobre la actividad enzimática celular para poder potenciar ciertas respuestas, aumentar la síntesis de colágeno y de proteínas y por lo tanto, obviamente con esto, poder actuar a nivel biológico. Es por eso que, por ejemplo, utilizar que el 20% pareciera ser lo más adecuado para poder promover la respuesta reparatoria y que la intensidad que llegue hacia el tejido, o sea, el SAT-P, sea más o menos esta. Ahora, si yo tengo un tejido
que está en un plano más profundo o más superficial, va a depender de cuánto va a ser la intensidad que coloque en el equipo para que llegue más o menos esto hacia ese tejido. Se ha visto que con estos parámetros también va a actuar sobre la respuesta de los macrófagos para favorecer la fase inflamatoria y ayudar a que los macrófagos actúen de manera predominante en esta etapa, pero recordando que los macrófagos son los que atraen a los fibroblastos y por lo tanto son mediadores de la respuesta proliferativa. Por lo tanto, van a potenciar la acción del macrófago y ayudar a que se prolifere de mejor manera. Es por eso que es tan importante analizar lo que ocurre con esta etapa. Y por eso ver la perspectiva. Y esto gracias a que es una onda mecánica que favorece la mecanotransducción, que favorece el actuar, por ejemplo, sobre las integrinas. Se ha visto que puede provocar una alteración de la permeabilidad de membrana, modificando esto. Y aquí hay un punto que es importante, porque quizás alguien, después cuando veamos parametrización, pueda definir, pero si yo obtengo los mismos resultados de SATA aplicando un ultrasonido continuo con un bajo SAT-P, versus un ultrasonido pulsado con un mayor SAT-P, pero teniendo el mismo SATA, quizás pueda tener un mejor resultado aplicando el continuo. Pero la verdad lo que se ha visto es que es mucho más significativo la respuesta de permeabilidad de membrana, la respuesta sobre los macrófagos, sobre el calcio intracelular, cuando el ultrasonido es pulsado y no cuando es continuo. Es por eso que se recomienda la aplicación de ultrasonido pulsado para los estadios asociados a la reparación. Y el continuo quizás pensarlo más cuando queremos lograr un aumento de temperatura para que así la onda mecánica sea absorbida y mantenida en el tiempo. Y por lo tanto, utilizar parámetros más elevados de ello para aumentar la temperatura. A nivel general, por lo tanto, los usos del ultrasonido están asociados, por ejemplo, si yo quiero algo térmico, al estiramiento de los tejidos blandos que pueden estar acortados y a la disminución del dolor. Ahí tenemos que hacer un análisis, ¿ya? ¿Qué parámetros serían óptimos entonces para lograr los efectos térmicos? Duty cycle cercanos al 100% o 100%, ¿ya? Y las intensidades o SAT-P están por sobre 1 watts por centímetro cuadrado, para que tenga un efecto de tipo térmico. Y 1 MHz o 3 MHz dependiendo del tejido, y por lo tanto la intensidad inicial debería ser también calculada en base a esto. Ahora, si yo quiero manejar el dolor, hay varios mecanismos por los cuales yo pueda controlar el dolor, pero si yo quiero actuar sobre el dolor directamente, pensando desde lo térmico, tendría que analizar los efectos térmicos del ultrasonido sobre los termoceptores. Por lo tanto, les voy a dejar una pregunta para ver si pueden analizar ese efecto. Si yo quiero tener una acción, por ejemplo, como la contrairritación, si yo quisiera actuar sobre la contrairritación con ultrasonido, ¿qué frecuencia sería la adecuada para poder lograr esto? ¿1 MHz o 3 MHz? ¿Y por qué sería esto? ¿Bien? Me gustaría ahí que pudieran explicar eso. A nivel atérmico, ¿ya? Lo que se va a buscar es que estos efectos alteren la permeabilidad membrana para poder ayudar a acelerar las respuestas reparatorias, considerándose el ultrasonido como un inflamador y que pueda actuar sobre diferentes tejidos musculoesqueléticos, nerviosos, a nivel superficial y a nivel profundo. Por lo tanto, los mejores parámetros es generalmente no superar los 20% de duty cycle, quizás hasta un 50%, pero se recomienda mucho alrededor del 20%, e intensidades que lleguen al tejido, o sea que el SAT-P que va a llegar al tejido esté más o menos hasta no más allá de 1 watts por centímetro cuadrado. Óptimo entre 0,5 a 0,75, dependiente del análisis que nosotros veamos de cuán inicial está el proceso. Y por lo tanto, cuán inflamado pudiera estar esto. Y por lo tanto, si está más inflamado, menos intensidad, menos duty cycle por debajo del 20%, y si está no tan inflamado, mayor duty cycle, cercano al 20, quizás 50%, y con duty cycle, o sea, con SAT-P que no supere más allá de los 0,8 a 1 watts por centímetro cuadrado. ¿Bien? Y el tiempo en base a lo que nosotros veremos en las últimas diapositivas. ¿Bien? Espero que les haya quedado esa parte respecto de los efectos a nivel general y sus parámetros. ¿Cuáles son las contraindicaciones? En general, asociado, por ejemplo, a tumores malignos, nunca debemos aplicar el ultrasonido a nivel de tumores malignos porque es un potenciador de la respuesta reparatoria, por lo tanto puede acelerar la respuesta de la metástasis y provocar daño
¿ya? Se ha visto que en general los peores efectos se encuentran cuando el ultrasonido es continuo y con características térmicas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos si es que en la anamnesia aparece eso, porque tenemos que tomar la decisión entonces de no aplicar ultrasonido, ¿ya? Esto es bien importante, es una contraindicación de tipo absoluta. En zonas de embarazo, aunque no está claro, pero se ha visto, había una publicación de un caso de estudio donde se analizó a una mujer que tuvo a su hijo con agenesia sacral, microcefalia, desarrollo, con el lentecimiento del desarrollo psicomotor. Y ¿qué pasó? Que esta paciente tenía una bursitis del psoas, en donde pareciera ser que el único medio extraño que se analizó dentro de esto fue la aplicación de ultrasonido. Y ese ultrasonido, al parecer en esa zona que es cercana a la zona de desarrollo del feto, podría haber sido el causante. No hay mucha más evidencia de esto, la verdad, no se conoce mucho de esto porque es fácil entender que quizás no haya ningún comité de ética que acepte la aplicación en mujeres embarazadas o en animales, hoy día cada vez con más cuidado respecto de eso, en otro tipo de animales que no seamos humanos, ¿ya? La aplicación de ultrasonido, por ejemplo, para las crías, para ver qué es lo que pasa con el proceso de formación de un feto. Y por lo tanto, tenemos que tener ojo con eso. No existe mucha evidencia, pero se sugiere que en una persona embarazada en la zona del vientre no se ha aplicado el ultrasonido. El sistema nervioso central, aunque es muy extraño poder llegar a estar cercano al sistema nervioso central, no se debe aplicar, y sobre la zona del marcapasos tampoco, porque puede producir una alteración del circuito eléctrico por la onda mecánica o definitivamente provocarle daño al marcapasos. En zonas de tromboflebitis puede liberar el trombo, ¿ya? O desintegrarlo y por lo tanto provocar daño. Sobre los ojos puede producir cavitación del fluido ocular. Es bien extraño la aplicación de ultrasonido cercano a los ojos, pero por ejemplo en el área dermatofuncional podría ser un factor. Y en órganos reproductores, en especial los masculinos, cerca de la zona, la aplicación de ultrasonido podría ser peligrosa porque puede alterar la disposición de la espermatogenia en la zona. Con efectos térmicos, por ejemplo, en inflamación aguda, ya se entiende por las características térmicas de esto. En niños, cuando se aplica 3 watts por centímetro cuadrado con Duty Cycle al 100%, buscando los efectos térmicos, se ha definido como que puede tener problemas el cartílago en crecimiento porque se podría consolidar. Ahora, hay un estudio realizado por tesistas de la Católica del Paraíso hace unos años atrás, en donde vieron que esto, con parámetros más terapéuticos, no se producía en un estudio hecho en ratas. Ahora, no hay claridad qué es lo que pueda pasar en humanos con el cartílago de crecimiento. Insisto, así como en el tema del embarazo, es muy difícil que alguien quisiera ocupar a un niño y que un comité de ética lo aceptara para poder lograr eso, pero en ratas lo que se ha observado es que el cartílago de crecimiento no se consolida antes si es que se aplica este tipo de patrón. En fracturas, si se utiliza una alta intensidad, como veíamos en el primer video, quizás yo puedo producir rotura del tejido óseo en aplicación, pero bajas intensidades de ultrasonido podrían ser el estímulo eficiente para la respuesta reparatoria del tejido óseo. Por lo tanto, ahí tenemos que tener un análisis de esto. Y en implantes mamarios, si es que este implante se encuentra muy superficial, la aplicación de ultrasonido, por ejemplo, cuando lo usan para el manejo cicatricial de esa zona, ¿ya? Las cicatrices que están por debajo del seno, pudiera afectar si es que, siempre y cuando este implante estuviera de manera superficial. Normalmente hoy día los implantes se encuentran a nivel intramuscular y por lo tanto no debería ser tanta la complicación. ¿Cómo se calcula? Esto lo veremos más en el aula invertida, pero es importante también analizarla desde el primer momento. ¿Ya? Hay algo que se llama el área de cabezal. ¿Qué significa eso? Que si yo elegí un cabezal de 1 centímetro cuadrado o elegí un cabezal de 5 centímetros cuadrados, va a depender del área de tratamiento que yo quisiera lograr. Por ejemplo, si tengo un área más grande, voy a utilizar el ultrasonido más grande. Si voy a utilizar un área más pequeña, quizás voy a utilizar el ultrasonido más pequeño, para ser más focalizado quizás, o porque el relieve pueda ser diferente. Pero ¿qué significa esto? Que si yo quiero tratar un área, por ejemplo, de 10 centímetros cuadrados, un área de 10 centímetros cuadrados, quizás voy a elegir el ultrasonido de 5 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque con eso puedo tener un mejor abordaje de esa área.
Eso significa que en esa área de 10 centímetros cuadrados, el cabezal de ultrasonido, ¿ya?, va a tener va a cumplir con dos superficies de esto, lo que se define como área de cabezal, ¿ya? O sea, ese ultrasonido va a tener dos áreas de cabezal. Tim Watson define que por cada área de cabezal se debe entregar 1 minuto de tratamiento. Y eso multiplicarlo por lo que conocemos como factor de pulso. Que si ustedes recuerdan, veíamos que el duty cycle se podía entregar, que era en porcentaje, se podía entregar como una razón, y esa razón ya nos va a entregar el factor de pulso. Por ejemplo, si el duty cycle es al 50%, la razón es 1:1, por lo tanto el factor de pulso es 1 más 1, que corresponderá a 2. ¿Ya? Por lo tanto tengo que hay la relación de por 2 áreas de cabezal, 1 minuto por 2 de factor de pulso. O sea, 2 por 1 por 2 correspondería a 4 minutos de tratamiento para eso que dimensionamos. En este otro ejemplo, si tenemos una lesión aguda, ligamento colateral medial de codo, usaremos el cabezal de 1 centímetro cuadrado. El área de tratamiento es una vez el área del cabezal, o sea, tengo un área de cabezal, y como es aguda, vamos a utilizar un duty cycle al 20%. ¿Ya? 1:4 sería la razón de pulso, el factor de pulso sería 5. Por lo tanto, tengo un área de cabezal multiplicada por 1 minuto, porque por cada área de cabezal se multiplica por 1 minuto, por el factor de pulso que es 5. O sea, sería 1 por 1 por 5. Por lo tanto, el tratamiento final sería de 5 minutos. Esto lo veremos también ahí en el aula invertida, así como también en los prácticos correspondientes. Por lo tanto, para poder terminar y ver algunas preguntitas para el aula invertida, ¿para qué podrían servir los efectos térmicos del ultrasonido? ¿Para qué podrían servir los efectos mecánicos o atérmicos del ultrasonido? Y si existe alguna contraindicación del ultrasonido, ¿y por qué lo podría hacer? ¿Qué es lo que creen ustedes y por qué podría ser esta una contraindicación? Para terminar entonces esto, ya vimos algunas cosas como la definición, cuáles serían sus propiedades, cuál podría ser la evidencia asociada a esto, y si la aplicación de ultrasonido sirve o no sirve, y cómo esto podría ser útil para nosotros desde la perspectiva de la aplicación o no de ultrasonido. Espero que haya sido claro y que lo podamos resolver en la sesión de aula invertida. Cuídense mucho, que estén muy bien, que sea todo muy bueno para ustedes y su familia. Adiós.